comenzar en Apocalipsis 15. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis 15:1. Dice la palabra del Señor, versículo 1, donde está Juan otra vez en una visión, ¿verdad? Y dice: luego vi en el cielo otro maravilloso suceso. Escuchen otro maravilloso suceso. Está despampanado Juan ahí con las revelaciones que el Padre le está dando, de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Si nos acordamos del anterior domingo, habíamos visto esa Trinidad que Satanás había nombrado, y habíamos visto también en el capítulo 14 aquellos ángeles que aparecen. Habíamos terminado en unas hoces, ¿verdad? Esas herramientas para cegar, pero curiosamente no habían cegado trigo, porque el trigo es la muestra de una buena cosecha. Habían cegado uvas porque ya estaban maduras, y las uvas son un símbolo de justicia. ¿Por qué? Porque es una fruta con la cual se prepara el vino, y para preparar un buen vino necesitamos triturarlas, aplastarlas. Entonces en ese aplastamiento de la fruta es donde Dios nos revela un tiempo de justicia en la que va a ser estrujado algo. Y ahí está cosechando, ¿verdad? Era tanta la sangre, dice, que llegaba a la altura de los frenos de los caballos, y la sangre mojaba como 300 kilómetros. Otras versiones hablan en tamaños de estadium, ¿ya? Pero se aproxima a unos 300 kilómetros. Eso es lo que habíamos visto un poquito el anterior domingo, ¿verdad? Y había algo muy lindo porque como que ya nos está revelando el Señor de que lo que estamos aprendiendo es justamente los últimos días quizás de la gran tribulación, de los 7 años que han pasado, de la semana 70 que Daniel profetiza en su tiempo. Entonces ya estamos en el límite, es decir, ya se abrieron los sellos del libro, se tocaron las 7 trompetas, y estamos justo en el tercer ay. ¿Se acuerdan? Había un 2 ayes, y estamos en el tercer ay, y el tercer ay es el lanzamiento de las 7 copas de oro. Imagínense, es de oro, pero cada copa de oro está llena, dice, de la ira de Dios, sin diluir. Es decir, no le han aumentado agüita para que sea un poquito, mucha dosis, digamos, podría decir Dios, ¿no? Le aumentaré agüita para que no, ya no hay misericordia, mis hermanos. Ya no hay misericordia, y la ira de Dios va sin diluir, va en la máxima expresión de su esencia, como por decirte, la ira pura de Dios para todo lo que resta. Y hoy vamos a aprender algo maravilloso. Los tiempos se terminan, y el Señor nos está enseñando eso. ¿Se acuerdan que el anterior domingo vimos que los 144,000 habían sido recogidos, verdad? Habían sido recogidos porque Cristo estaba en el monte, ¿verdad? De pie, y estaban los 144,000 que habían sido marcados por Dios en la frente con el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Y su plan, su propósito de esos 144,000 era predicar. Es en ese momento donde la palabra dice: yo les aseguro, dice Dios, de que en los tiempos finales no va a quedar una sola persona en el mundo sin saber del evangelio. Y estos 144,000 se encargan de cumplir esa profecía del Señor, ¿verdad? También Dios levanta 2 profetas para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, que es perseguido, siempre escapa al desierto. Ya sabemos todo eso, vamos adelante. Pero lo que quería nada más traer aquí es que aquellos 144,000 escuchan un ruido, ¿verdad? Y parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos, ¿no? Entonces estamos en el verso 1, dice: luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. El tercer ay. Estamos empezando a ser revelados del tercer ay,
que el Señor quiere que sepamos qué es lo que va a pasar, porque es parte, mis hermanos, de nuestra predicación allá, fuera de estas paredes. Tenemos que llenarnos de conocimiento, de hacer crecer nuestro espíritu, porque en algún momento quizá el Espíritu Santo te guíe para hablar de los últimos tiempos, ¿verdad? Y este es el mensaje que nosotros debemos tener en nuestro corazón. No es que lo aprendo, pastor, ya lo dije, ¿verdad? Para extorsionar. Oye, mira, ven, antes que te cuente el evangelio, te voy a contar cómo van a morir los impíos. Y empezamos recién a decirle el evangelio de amor, ¿no? No es así, ¿no? ¿Verdad? Entreguemos el evangelio de amor, sembremos con ese evangelio de la reconciliación. Es nuestro ministerio, el ministerio de la reconciliación, y sembremos aquella semilla en el corazón de nuestros hermanos que quizá no creen de la manera como el Señor quiere que crea. Entonces, uno siembra, otro riega, pero es el Señor quien hace crecer, ¿correcto? Entonces vamos al verso 2 y dice Juan: vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie, escuchen quiénes estaban de pie. Sobre este mar estaban de pie todos, dice todos. Todas las versiones dicen todos, los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. ¿Qué habían escuchado los 144,000 en el anterior capítulo que vimos? Unos arpistas, ¿verdad? Y a estos que, es decir, mis hermanos, tengamos claro, aquí en este mar de cristal y fuego que Juan ve Juan a todos los que han vencido a la bestia, a su estatua y al número. Mis hermanos, en esta revelación Juan está recibiendo la información de que no hay más cristianos en este momento. No hay un solo cristiano más en la tierra. Ya no. Todos fueron perseguidos, todos fueron encontrados y todos fueron muertos. Ya no hay más. En este momento la tierra se queda solo con personas que protestan contra Dios. Todo creyente ha sido levantado, y a Juan se le revela como que todos los que vencieron a la bestia, a su estatua y al número 666, ¿verdad? La representación del nombre, ya están allá. Se le muestra a Juan. Por eso los 144,000 del anterior capítulo también ya están con Cristo, victoriosos. Es decir, todo lo que en la tierra creía en Cristo y ha vencido al anticristo, ya está en el cielo. Pero no fueron arrebatados, mis hermanos. No es que uno de nosotros, que nosotros no lo querramos, porque está en nuestra voluntad vivir en esta gracia del Señor, y que en esta época que Juan está siendo revelado, te quedes, que permanezcas ahí y Dios te levante, o sea, te suspenda, te arrebate de la tierra. No hay arrebatamiento en este momento. No lo hay. Y aún como que no se han celebrado las bodas del Cordero, y por lo tanto este es un argumento muy fuerte que sustenta como una confirmación, podríamos decir, de que la iglesia, nosotros, la novia de Cristo, somos arrebatados antes de la gran tribulación. Porque la promesa de Dios es de que quien vive por fe no vivirá el día de la ira. Pero todos estos hermanos en Cristo, porque se han convertido, han vivido el día de la ira. Es decir, bueno, las 7 copas de ira no, pero han vivido la gran tribulación y han tenido que morir a causa del evangelio. ¿Me entienden? Entonces este es
este es un argumento muy fuerte en la que las bodas del Cordero no han sido celebradas, pero los 144,000, no nos olvidemos que fueron 144,000 judíos mesiánicos, sellados con el sello de Dios, inmortales, ya están con Cristo victorioso, y todos los que han vencido a la bestia, a su estatua y al número de la bestia, es decir, que no cayeron en la obediencia del anticristo, han sido muertos y están en el cielo con arpas que Dios le ha dado. Y los 144,000 están escuchando a unos arpistas que lanzan, que cantan una alabanza que solo los 144,000 pueden aprenderla. Solo ellos pueden aprender la alabanza que esta gente mártir que tienen las arpas que Dios le dio están tocando. Y ahorita vemos, esto es maravilloso, hermanos, es una revelación maravillosa. Entonces vamos al verso 3 y dice: y entonaban el canto de Moisés, los arpistas, y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Vamos al verso 4, porque continúa esa alabanza. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Hermanitos, aquí hay todo un compendio de mensajes de alabanza, que si tú estudias esta parte, solo estos del verso 2 al verso 4, toda esta palabra que está siendo declarada en alabanza en el cielo por los arpistas. ¿Quiénes son los arpistas? Los mártires que no se rindieron ante el anticristo y están tocando alabanzas que solamente los 144,000 pueden aprenderlas. Imagínense todo ese conjunto de información. Mis hermanos, los 144,000 son judíos mesiánicos, y todos los que vencieron a la bestia son gentiles y el pueblo de Israel convertido a Cristo. Es decir, el pueblo de Israel para este momento está recontra confirmado que aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador. Mis hermanos, dale un aplauso al Señor, porque es la muestra, la revelación clara en la que el pueblo que tanto amó el Señor es salvo, está en el cielo, en un mar de cristal y fuego. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 nos describía el Señor también el trono, y cuando Juan vio era solo un mar de cristal? Aquí tiene cristal y fuego. ¿Por qué fuego? Fuego porque estos mártires vivieron una vida muy dura y la justicia va a llegar. Ese es el elemento fuego aquí en este mar. Es el mismo mar de cristal porque está viendo el cielo Juan, pero tiene fuego porque la ira de Dios viene enseguida. Y todos estos mártires murieron por el evangelio. Por eso viene esta palabra, mis hermanos, maravillosa. Por eso viene esta palabra que dice en Mateo 16:25. Ahora va a tener sentido esta palabra en su total dimensión, porque la vamos a poner a ese tiempo, y Jesucristo está hablando en este contexto. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y aquí dice, si tratas de aferrarte a la vida, pongámonos en aquella gente que está viviendo la tribulación, mis hermanos. Si tratas de aferrarte a la vida, ¿cómo te aferras a la vida en ese momento de la gran tribulación? Postrándote ante el anticristo, aceptando su estatua y aceptando el sello del anticristo. ¿Por qué? Porque no quiere morir de este mundo. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, porque hiciste pacto con Satanás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Si declaras en esa tribulación y te dicen,
blasfema contra Dios. No me interesa perder mi vida aquí en la tierra. ¿Se acuerdan que no apreciaban su vida? En otro capítulo vimos que no apreciaban su vida. ¿Por qué? Porque eran hijos de Dios. Entonces esta palabra dice: si quieres permanecer con vida, la perderás. Pero si no te interesa perder la vida por mi causa, te salvarás. Exacto, porque justamente Apocalipsis nos está diciendo que todos los que Juan está viendo en la revelación son todos gentiles y el pueblo de Dios, Israel, que ha creído en Jesucristo. Y ante las circunstancias que vive el mundo, donde Satanás con toda su ira persigue al cristiano y lo mata si no blasfema contra Dios, entonces ellos no apreciaron su vida porque pusieron en primer lugar a Cristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces, ¿y por qué cantaban canto de Moisés, siervo de Dios? Porque había un pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, Moisés fue el que los sacó de Egipto. ¿Me entiendes? Hay un mensaje de liberación que el Señor usó con Moisés para liberarlos de Faraón. Y ahora Faraón nuevamente está reinando en la tierra con mucha más drasticidad, ¿cierto? Es Satanás mismo, es el mal mismo que está eliminando a todos los cristianos. Pero ya murieron todos. Mis hermanos, murieron todos. Ninguno fue arrebatado en esto, excepto los 144,000. Ellos fueron arrebatados porque eran inmortales en la tierra. Todos los demás murieron para estar donde Juan los estaba viendo. Y ahí, queridos hermanos, y ahí ellos entonaban canto de Moisés, alabanza de Moisés. Y puedes ver justo en Éxodo capítulo 15, estamos en el 15 de Apocalipsis. Si te vas a Éxodo 15, está la alabanza de Moisés después de haber cruzado el Mar Rojo en la orilla del mar, cuando Faraón y todo su ejército muere en el mar. Entonces aquí este pueblo ha sido salvado también de Faraón, pero por medio de la muerte. Son mártires. ¿Se acuerdan cuando las almas de los muertos, de los mártires, estaban bajo la mesa del altar y le decían: Señor, ¿hasta cuándo tu venganza? Y Dios les dijo: un rato, necesito completar este número. Este es el número que completa. Estos son los mártires que completan aquel grupo de mártires que había, que comenzó ya en la tribulación. Y en la gran tribulación completan el número. Gloria a Dios, mis hermanos. Y aquella alabanza, canto del Cordero, que dice la palabra del Señor. Canto del Cordero, canto de Moisés, porque ahí está el pueblo de Israel y fue liberado de Faraón. Canto del Cordero, porque además del pueblo de Israel y el pueblo gentil, ha sido liberado por el evangelio de Cristo y la fidelidad en el testimonio de cada mártir. ¿No es verdad? Esa alabanza del Cordero, mis hermanos, es la que los 144,000 son los únicos en poder aprenderla. ¿Qué les parece? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque la alabanza de Moisés es la que está en Éxodo 15. Y todos estos versos que están en el verso 3 y en el verso 4 de Apocalipsis 15 son versos que están sustentados, están justificados en muchos salmos. Ya están declarados en los salmos que David ha escrito. Y aquí estos arpistas la vuelven una alabanza al Señor también. Seguramente componen eso. Y hay un canto al Cordero, que los 144,000 son los únicos que saben, que aprenden esto. Bendito es el Señor. Vamos al verso 5. Luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Ve y se abre el templo de Dios. Verso 6. Los 7 ángeles, ¿verdad? Hay 7 ángeles.
en el verso 1 nos dice: 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. Estamos en el verso 6 y dice: los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Salieron del templo, estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Mis hermanos, estos ángeles están con las copas de oro. Y vamos a complementar con el verso 7. Entonces, uno de los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan de los 4 seres vivientes, verdad? Que alababan al Señor día y noche, que representaban la creación, ¿cierto? La creación. Entonces, uno de los de la creación les entrega esta copa de oro a cada uno de ellos, de los 7 ángeles. Entonces, mis hermanos, ¿qué significado espiritual hay de que un representante de la creación les entregue a cada uno de los ángeles la copa de oro llena de la ira de Dios sin diluir? De que la creación está de acuerdo con la justicia de Dios, porque la creación va a sufrir la ira de Dios. Entonces la creación de Dios mismo, obvio, le está diciendo al Padre: nosotros nos sujetamos a tu voluntad. Por eso nos brindamos en entregar las 7 copas de tu ira a los 7 ángeles. Entonces, uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, los ángeles están listos con las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Y el verso 8 dice: el templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Aquel templo que vio Juan, y hay tantas menciones respecto, ¿se acuerdan del monte Sinaí, verdad? Después, ¿se acuerdan cuando Moisés construye el tabernáculo en el desierto? Fueron eventos donde en un momento dado Dios llena ese lugar, y lo llena siempre con estas características. Lo llena de humo, de la gloria, del poder. Hay truenos, hay relámpagos, la presencia de Dios es impactante, mis hermanos, impactante. Y aquí Juan ve esa revelación y ve el templo. Dice: el templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Algo impactante también, porque Dios llenó ese templo. Los ángeles salieron del templo y el templo se llena de esa majestuosidad y esos eventos que muestran la presencia de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. ¿Qué entendemos por esto? ¿Por qué nadie podía entrar al templo? Era un momento, mis hermanos, en las que ya Dios no permitió a nadie acercarse para interceder. Ya el plan, el propósito de Dios era hacer justicia en el mundo. En el mundo, en ese momento, no hay más un solo cristiano. No hay más nadie que crea en Dios, que crea en el Evangelio. Ya murió por la persecución. Y miren qué libertad tenemos de congregarnos, ¿verdad? En aquella época esto no va a ser posible. Por eso también la palabra habla de que la palabra la tengamos en el corazón y no en esto, no en papel, ni en nuestros dispositivos. Porque quien la tenga va a morir si no niega a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces, mis hermanos, Dios nos está mostrando en esta revelación de que los tiempos de los 7 años finales, después de la línea que habíamos imaginado, ¿verdad? Del tiempo de gracia, donde creemos que la iglesia va a ser arrebatada al cielo, empieza
el tiempo de justicia de Dios. Pero aún en el tiempo de justicia de Dios hay misericordia de Dios. Hay misericordia. Hay oportunidad para conocer el Evangelio, y es ahí donde nadie va a quedar sin escuchar el Evangelio. Entonces, lo que estamos viendo en Apocalipsis 15 ya es el límite final de la gran tribulación y de la gran batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón es ya la venida de Cristo con su ejército a destruir. Ya nos dio un pantallazo Apocalipsis 14, ¿verdad? En las que todos estaban. Vamos a ir spoileando un poco el capítulo 16, en la que nos decía de que fuera de Jerusalén, justo el último capítulo, ¿verdad? Del capítulo 14, decía, las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y una altura que llegaba a los frenos de los caballos. Esta es ya un pantallazo de lo que va a ser el Armagedón. ¿Y qué quiere decir Armagedón? Armagedón viene de dos palabras. Ar quiere decir monte. Va a ser en el monte de esta ciudad Geón. ¿Ya? Entonces la batalla se va a llevar en eso, y eso es justo fuera de Jerusalén, a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Y se estima, y vamos a ver más adelante, de que todo el ejército del mundo se reúne en ese lugar para guerrear contra Jesucristo. Y es ahí donde este lagar es pisado y es estrujada toda esa sangre. ¿De acuerdo? Entonces hasta el lugar está definido dónde va a ser. Mis hermanos, creo que toda esta revelación que el Señor nos está dando, primero, no debe generar ningún temor en tu corazón. ¿Por qué? Porque tú, que eres hijo o hija de Dios, ya no estás aquí. Y ese es el objetivo. Tú y yo tenemos el privilegio, por las oportunidades que estamos teniendo de reconciliación, de arrepentimiento con el Señor, de no vivir esos tiempos. Y como tenemos esa enseñanza que por la gracia de Dios no vamos a vivir esos tiempos, somos por eso herramientas importantes de evangelización para que otras personas que conocemos no vivan esto. No vivan esto. Aún si dicen, no, yo me voy a convertir luego, o sea, tal vez no es mi tiempo. Enseñemos, mis hermanos, que es mejor ahora que más tarde. Más tarde solamente vas a estar en ese, como la revelación que tiene Juan, más tarde solamente vas a estar en el mar de cristal y fuego, porque has muerto por el Evangelio. Porque has muerto por el Evangelio, nada más. Mientras que ahora, por gracia, vamos a ser arrebatados. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Entonces, mis hermanos, en ese espíritu de que estamos siendo revelados, ¿qué viene? Y te das cuenta, no es que en las revelaciones, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. No siempre es una secuencia, es decir, el capítulo 15 es una secuencia total de lo que es el capítulo 14. Y el 14 una secuencia completa, es decir, una línea de tiempo. No, mis hermanos, esto es como un rompecabezas. Hay cosas que capítulo 14 está aquí y quizás el 15 está aquí, porque el 16 va a entrar acá. Tiene relación con el 14, también con el 16. Es decir, es como un rompecabezas que vamos armando, pero todo está interrelacionado perfectamente. ¿Cómo podría Jesucristo celebrar las bodas del Cordero si no estaba su pueblo de Israel? Si no estaban los mártires, los gentiles que han muerto por el Evangelio, ¿verdad? Jesucristo es Dios misericordia entero, ¿verdad? Entonces llevó a la iglesia, a su novia, pero tiene su pueblo de Israel que al haber muerto por su mensaje de amor, por su evangelio, es también su novia, pues. Todos hacemos ese grupo para sentarnos. Y luego vamos a ver en 2 capítulos adelante, ya celebramos las bodas del Cordero.
¿verdad? ¿Por qué? Porque ya están los 144,000 que han sido arrebatados, están los gentiles, el pueblo de Dios que ha sido llevado porque han muerto aquí en la tierra, y todo está completo en el cielo. Y las 7 copas nos revelarán la ira de Dios aquí en la tierra. Hay un estudioso que me pareció muy interesante, porque para ti, o sea, para mí en realidad, no sé para ti, pero para mí era muy confuso y hasta ahora, ¿verdad? Son revelaciones hermosas que vamos teniendo, pero es complicado hacer una cronología exacta. ¿Qué viene luego? ¿Qué viene después? ¿Qué cosa está en el mismo tiempo, no? Entonces, anoche leí a un estudioso de escatología muy, muy reconocido, y decía lo siguiente. Es decir, planteaba lo siguiente, porque no sabemos si eso es verdad. Los 7 sellos que el Cordero rompe para abrir el libro, suceden en una cronología escatológica, suceden en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Pero a partir de la primera trompeta, todo lo que sucede ahí son en los últimos 3 años y medio que le queda a la humanidad. Me pareció interesante porque me fui a leerlas para recordarlas bien, los 7 sellos, y parece tener mucho sentido, porque después de la primera trompeta, este mundo comienza a convulsionarse de manera increíble, y pareciera de que a partir de la primera trompeta empieza la gran tribulación en el mundo. Entonces, mis hermanos, no nos interesa saber así como que con detalle qué es lo que viene antes, después. Y el Señor tiene su plan, su propósito, tiene un plan divino para derrotar al mal, al pecado. Y lo que debemos apreciar en este momento, porque dice la palabra que somos bendecidos los que enseñamos esta palabra y los que aprendemos esta palabra, es que tenemos la gran oportunidad de arrepentirnos y de vivir una vida agradable al Señor, de obediencia. Por eso quiero invitarte a que cierres tus ojos, porque habíamos también prometido de que en cada culto que tengamos de revelaciones, el Señor pone delante de nosotros una oportunidad de arrepentimiento por lo que venimos haciendo, por lo que tú sabes tienes en tu corazón, por lo que tú sabes qué pensamientos permanecen en tu mente, por lo que tú sabes qué sentimientos guardas en tu corazón. Y este tiempo es la oportunidad que Dios nos da cada domingo. Pero no esperes el domingo, mi hermano. Hazlo inmediatamente que detectas algo que ha sido inocuo en tu mente, en tus sentimientos, en tu corazón. Hazlo ese momento, arrepiéntete ese momento. Pero hoy tenemos ahora ese momento. Ahí que estás en casa, mi hermano, que estás en línea, te invito a que cierres tus ojos y vuelvas a tu corazón, y quizás vayas haciendo una lista, empezando desde hoy mismo. Quizá hablaste mal a alguien, quizá heriste a alguien hoy día con tus actitudes, con tu palabra. Quizás ayer, ya tú sabes, mi hermano, Jesucristo el novio nos dice: conozco tus obras, las conozco. Y estos momentos no son para ocultarlos, estos momentos son justo para sacarlos, porque eres tú con él, tú con el novio.
Quizá esta mañana pensaste mal de alguien, tal vez con malicia. Quizás sentiste algo malo por algo, por alguien. Quizás algún resentimiento, algún rencor, alguna rabia, algún sentimiento de venganza. Mi hermano, mi hermana, no guardes nada en tu corazón. Preséntate ante Jesús con ese corazón abierto. Ante Él no podemos ocultar nada. Y es el momento, mi hermano, mi hermana. Es el momento que pidamos perdón. Arrepintámonos. Perdón, Señor.